Hola visitantes de YouTube, reciban un cordial saludo, mi nombre es Ricardo. A continuación en este video te voy a enseñar a dividir por una cifra. El primer video que subí para aprender a dividir con una cifra se los enseñé con la tabla del 1. A continuación le voy a enseñar a dividir con la tabla del 8. La tabla del 8, la tabla del 7, la tabla del 6 son un poquito más complicadas para aprenderse. Yo en videos anteriores subí un video cómo aprenderse las tablas de multiplicar y es muy sencillo. Aquí les voy a dar un breve recorderis de cómo se puede aprender las tablas de multiplicar. Aquí tenemos la tabla del 8. ¿Por qué se llama la tabla del 8? Porque el primer factor, o sea el numerito que está aquí a la izquierda, empieza por 8 y te puedes aprender las tablas en orden. 8 por 1 8, 8 por 2 16, 8 por 3 24 hasta llegar a 8 por 10 80. Luego en desorden 8 por 10 80, perdón, de abajo hacia arriba, 8 por 9 72, 8 por 8 64 hasta llegar a 8 por 1 8, varias veces. O en desorden también varias veces, por decir algo, 8 por 5 40, 8 por 8 64, 8 por 1 8, 8 por 10 80 en desorden. También explico en el video que las tablas se las puede aprender de la siguiente manera. Le puedes decir a tu papá, a tu abuelo, a tu mamá, que tape la tabla y te pregunte, por decir algo, cuánto es 8 por 5, 40. Perdón, cuánto es 8 por 5. Si no sabes cuánto es 8 por 5, entonces ese es el número que tienes que dedicarle más, estudiarlo. ¿Y cómo? Simplemente lo escribes, 8 por 5 y el resultado, 8 por 5, 40. Lo escribes. Puedes hacer una plana completa, puedes hacer por ahí unas 20 diciendo 8 por 5 40, 8 por 5 40, 8 por 5 40. O también lo puedes escribir como 5 por 8 40, 5 por 8 40. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Números que no tienes en la mente o multiplicación que no tienes en la mente, esos son los que más tienes que estudiar. Si te preguntan cuánto es 8 por 9 y sabes el resultado, 8 por 9 72, ese es el número que ya tienes en la mente, pues no es por demás que lo sigas repasando, pero vuelvo y le repito, escriba, haga una plana en orden y en desorden, por decir algo, 8 por 9 72 o 9 por 8 72. En cualquier orden el resultado va a dar el mismo, 8 por 9 72 o 9 por 8 72. Bueno, así explico yo las tablas de multiplicar en los videos. Usted me puede encontrar como Ricardo Tavares en YouTube y ahí están todos mis videos. El perfil de mi página es un koala, entonces ahí están todos mis videos y puedes buscar cómo aprenderse las tablas de multiplicar. Bueno, sin más preámbulos, veamos ahora lo que sigue. Aprendamos a dividir por una cifra. Yo en un video anterior enseñé a dividir por la tabla del 1. Aquí les voy a enseñar a dividir por la tabla del 8. Entonces, vamos a coger por ejemplo el 24. Y lo vamos a dividir entre 8. Dos yo no lo puedo dividir entre 8, pero 24 sí lo puedo dividir entre 8. Entonces puedo y tomo la otra cifra, 24 dividido entre 8. O puedo decir también de la tabla del 8 que me dé 24. Entonces, miras la tabla del 8 o si ya lo tienes en la mente, simplemente puedes decir de la tabla del 8 que me dé 24. Entonces observas el 24, la tabla del 8 y el resultado es 3. El resultado es 3. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos que poner el 3 como cociente. Recordemos que este es el dividendo, divisor, cociente y lo que me sobra acá es el residuo. Luego, ¿qué sigue? Como ya tenemos el resultado en el cociente que es 3, 3 lo vamos a multiplicar 3 por 8. Aquí no tenemos como la tabla del 3, pero recordemos que es 8 por 3. 3 por 8 es lo mismo que 8 por 3.
Entonces multiplicamos. 3 por 8, 24. Entonces aquí escribimos el 24 en esta parte y restamos. Vamos a restar. ¿Cómo se resta? Unidad debajo de la unidad, decena debajo de la decena. Y restamos primero las unidades. 4 para llegar a 4, 0. 2 para llegar a 2, 0. Quiere decir que el residuo es 0. La división es exacta. Cuando el residuo es 0, la división es exacta. Porque como puedes observar acá, 3 por 8, 24. También podemos resolver esta división de la siguiente manera. Mira lo fácil. 24 lo voy a dividir entre 8. Escribimos el 8 acá. Y decimos, de nuevo, de la tabla del 8 que me dé 24, es el 3. Ya sabes cómo se multiplica. ¿Y qué tenemos que hacer luego? Simplemente en la mente hacer la resta. 3 por 8, 24. Entonces tenemos el 24. ¿Qué tenemos que hacer? 24. Para llegar a 24, entonces tenemos, o le quito 24. El resultado es 0. Entonces, una división de una cifra yo la puedo resolver de esta manera. 24 para llegar a 24, 0. La división es exacta. Entonces mira lo fácil esta operación. Ahora le voy a enseñar a dividir, pero que el residuo sea diferente de 0. Veamos cómo se resuelve. Vamos a coger, por ejemplo, el 65. Vamos a coger, por ejemplo, el 65. Y lo vamos a dividir entre 8. ¿Qué tenemos que decir? Lo mismo, de la tabla del 8 que me dé 65. Pero recordemos primero que tenemos que decir 6 en 8. Yo no puedo dividir 6 entre 8, pero puedo dividir 65 entre 8. Entonces tomo la segunda cifra. Y decimos de la tabla del 8 que me dé 65 o que se aproxime. Entonces miramos de la tabla del 8 que me dé 65 o que se aproxime. Aquí tenemos 8 por 8, 64 y 8 por 9, 72. 65 está entre 64 y 72. ¿Quién es el que más se aproxima? El que más se aproxima por debajo. El 8, entonces el 64, ¿no? Porque 8 por 8, recordemos que aquí podemos multiplicar tanto para acá como para acá. 8 por 8, 64. 64, entonces escribimos 64. Y resolvemos la resta. Unidad debajo de la unidad, decena debajo de la decena. 4 para llegar a 5, 1. 6 para llegar a 6, 0. ¿Cuál es el residuo? 1. ¿Cuál es el cociente? 8. Ahora, puedes también demostrar que esta división es exacta. ¿Cómo? Multiplicando 8 por 8, 8 por 8, haciendo la multiplicación aparte, 8 por 8. ¿Cuánto es 8 por 8? Miras en la tabla o ya lo tienes en la mente. 8 por 8, 64. Escribes el 64. ¿Y qué tengo que hacer luego? Sumarle el residuo. Le voy a sumar el residuo. Unidad debajo de la unidad, decena debajo de la decena. 4 y 1, 5 o 4 más 1, 5. También en un video anterior enseñé cómo aprenderse las tablas de la suma y cómo sumar o cómo hacer operaciones suma. Entonces 4 y 1, 5 o 4 más 1, 5. 6, aquí no hay nada, entonces le agregamos el 6. Este resultado tiene que ser igual al dividendo 65. O sea, quiere decir que esta división está bien hecha. También podemos dividir 65
También podemos dividir 65 entre 8. Sin necesidad de hacer esta resta, la podemos hacer en la mente. De la tabla del 8 que me dé que es 65 o que se aproxime, el 8. 8 por 8, 64. Entonces ya dice 64. Puedes contar en los dedos o lo puedes hacer en la mente. 64 para llegar a 65, 64, 65, 1. Y así resuelves esta operación. Mira lo fácil. Entonces, espero que este video le haya servido para aprender a dividir por una cifra. Muchas gracias. Le pido por favor que se le dedique mucho tiempo a esto. Practique con muchas divisiones. Dígale a su papá, a su mamá, o si usted es un padre de familia que está viendo este video, mira la forma como lo estoy explicando para que usted se lo enseñe a su hijo, o si usted es profesor, para que se lo enseñe a los alumnos así de fácil, que son alumnos que apenas están aprendiendo a dividir por una cifra. Mucha suerte, Dios me los bendiga.